Millonario va a su restaurante y ve a la mesera acusada de robo siendo despedida por el gerente. Al descubrir la verdad, el millonario se derrumbó en lágrimas. La Ciudad de México brillaba bajo un manto de luces doradas y neón. Desde la enorme ventana de su oficina en el último piso de la Torre Mendonza, Alberto Mendonza contemplaba el horizonte con una expresión impenetrable. El reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre que tenía todo, y al mismo tiempo, nada. Era un hombre de 58 años, de porte elegante y figura imponente. Sus cabellos, aunque marcados por algunas canas, seguían bien cuidados, y su traje de diseñador estaba impecablemente ajustado a su cuerpo. A ojos de todos, era la personificación del éxito. Mendoza Fine Dining era la cadena de restaurantes de lujo más prestigiosa del país. De Los Cabos a Cancún, de Monterrey a la Roma Norte, cada establecimiento llevaba su sello, su exigencia, su visión de excelencia. Todo en su vida era impecable, preciso, sin margen de error, pero en medio de su imperio reinaba el silencio. Esa noche, la soledad pesaba más que de costumbre. Las paredes de mármol de su oficina, las cortinas de seda italiana, las esculturas exclusivas, nada de eso llenaba el vacío que sentía dentro. «Señor Mendonza, ¿le traigo la cena?», preguntó una voz femenina con tono profesional. Era Marcela, su asistente personal, una mujer eficiente que había trabajado para él por más de 15 años. Alberto negó con la cabeza sin apartar la vista del ventanal. «No tengo hambre». Marcela asintió, acostumbrada a sus respuestas secas, pero él sí tenía hambre, solo que no era de la cena de 5 tiempos que su chef personal podía prepararle. Era un hambre más profunda, más difícil de saciar. Llevaba meses sintiéndose así, tal vez años. De pronto, sin pensarlo demasiado, tomó una decisión inusual. «Voy a salir», anunció, tomando su abrigo de lana negra. Marcela levantó una ceja, sorprendida. «¿Necesito pedirle al chofer que lo espere en la entrada?» «No, iré solo». El desconcierto en el rostro de su asistente fue evidente, pero ella no hizo más preguntas. Alberto Mendonza jamás salía sin su equipo de seguridad. Sin embargo, esa noche quería ser solo un hombre más en la ciudad. Condujo su propio auto por calles menos transitadas, alejándose de las avenidas de Polanco y Lomas de Chapultepec. No quería un restaurante de lujo. No quería más cenas frías rodeado de ejecutivos sin alma. Terminó en una zona más modesta de la ciudad, donde el tráfico era más caótico, los edificios menos elegantes, pero la vida más real. Allí, entre pequeños comercios y luces de neón gastadas, vio un nombre familiar en la fachada de un restaurante. Casa Mendoza era uno de los primeros establecimientos que había adquirido años atrás, antes de que su emporio se convirtiera en lo que es hoy. No recordaba la última vez que lo visitó. Decidió entrar. El aroma a comida recién preparada lo envolvió de inmediato, a diferencia de sus restaurantes más exclusivos. Aquí no había manteles de lino ni música de violín en vivo, solo unas cuantas mesas de madera bien cuidadas, luces cálidas y comensales disfrutando platos sencillos pero bien servidos. Era un lugar humilde, pero con alma. Se sentó en una esquina, pidió un café negro y observó el lugar. Nadie lo reconoció. Por primera vez en mucho tiempo, era invisible, pero su tranquilidad duró poco. «Lárgate de aquí, ladrona». El grito resonó con fuerza en el restaurante. Alberto levantó la vista de inmediato, cerca de la barra. Un hombre robusto de uniforme de gerente apuntaba con un dedo acusador a una joven camarera. Ella tenía los hombros tensos, los ojos brillando de furia y desesperación. «Yo no robé nada. Se lo juro, señor Méndez. No me vengas con cuentos», gruñó el gerente. «Encontré la caja abierta y faltaba dinero. ¿Quién más podría haber sido?». La joven cerró los puños con fuerza. «Llevo 2 años trabajando aquí. Nunca he tomado nada que no sea mío». El gerente sonrió con desdén. «Pues ahora tendrás que buscar trabajo en otro lado. Aunque dudo que alguien contrate a una ladrona». Un murmullo recorrió el restaurante. Alberto sintió una punzada en el pecho. Esos ojos, oscuros, intensos, llenos de rabia e impotencia. Los había visto antes, en algún lugar de su pasado. El gerente avanzó, dispuesto a empujarla hacia la puerta, y entonces Alberto se puso de pie. «Deténgase». El silencio cayó sobre el restaurante.
Todos voltearon a ver al hombre elegante que acababa de hablar con una autoridad imposible de ignorar. El gerente frunció el ceño. «Señor, esto no es asunto suyo. Lo es ahora». La voz de Alberto fue fría y cortante. «Soy Alberto Mendoza». El rostro del gerente perdió el color. «Señor». Alberto lo ignoró y miró a la joven. «Lucía». El nombre estaba bordado en su uniforme. «Dices que no robaste», le dijo él, sin apartar la vista de ella. Lucía lo miró con desconfianza. «No lo hice». Alberto se volvió hacia el gerente. «Si la despides sin pruebas, te haré responsable. Este restaurante es mío, y quiero una explicación convincente». El gerente abrió y cerró la boca. Nervioso, Lucía lo observó con el ceño fruncido. Sus ojos seguían llenos de furia y orgullo herido. Alberto Mendoza no lo sabía todavía, pero esa noche su destino acababa de cambiar para siempre. El silencio en el restaurante era absoluto. Todos los clientes observaban la escena con expectación, algunos con incomodidad y otros con evidente morbo. Lucía respiraba agitadamente, sintiendo el calor de todas las miradas clavadas en ella. La ira le ardía en la garganta, pero también el miedo. Sabía lo que significaba ser despedida en esas condiciones. Su reputación quedaría manchada, y, en el mundo laboral, eso significaba quedarse sin oportunidades. El gerente, aún atónito ante la presencia del mismísimo dueño del restaurante, intentó recomponerse. «Señor Mendoza, esto es solo un malentendido». Alberto lo miró con frialdad. «Un malentendido en el que estás a punto de arruinarle la vida a una persona sin pruebas». Lucía, que aún no comprendía por qué aquel hombre tan imponente la estaba defendiendo, sintió que su orgullo herido le quemaba la piel. Nunca en su vida había necesitado que nadie hablara por ella. «No necesito su ayuda», murmuró, con la voz firme pero resentida. Alberto desvió la mirada hacia ella, y por un momento se quedó en silencio. Había algo en la joven que lo desconcertaba profundamente. La forma en que mantenía la cabeza en alto, el fuego en su mirada, el tono de su voz que denotaba una dignidad inquebrantable. Algo dentro de él le decía que no era una simple coincidencia haber terminado ahí esa noche. El gerente aprovechó ese momento para intentar salvarse. «Señor, usted sabe lo difícil que es manejar un restaurante. Si no se castigan los errores, los empleados se aprovechan». El dinero desapareció de la caja y ella era la única cerca. Alberto cruzó los brazos y ladeó la cabeza, analizando cada palabra. «¿Cuánto dinero falta?». El gerente titubeó. No es la cantidad lo que importa, señor, sino la falta de confianza». «¿Cuánto?», repitió Alberto, su voz más firme. El gerente tragó saliva. 2,000 pesos. Alberto apenas parpadeó. «Y dime, Méndez, ¿revisaste las cámaras de seguridad?». La expresión del hombre se tensó. «Señor, las cámaras del área del personal han estado fallando últimamente. ¿Buscaste el dinero en otro lugar?». «Es obvio que no apareció». «Obvio». Méndez se removió incómodo. «Mendoza Fine Dining ha crecido porque yo me aseguro de que en mis restaurantes todo funcione con excelencia, pero tú acusas a una empleada sin pruebas, basándote en suposiciones, y lo haces en público». El rostro del gerente ahora estaba rojo de vergüenza y desesperación. «Yo solo. Pensé que era lo mejor». «Pensaste mal». Lucía apretó los dientes. A pesar de su enojo inicial hacia aquel hombre que había salido en su defensa sin su consentimiento, no podía negar que disfrutaba viendo al gerente ponerse nervioso. «Entonces, ¿me despide o no?», preguntó ella con los brazos cruzados. Alberto la miró, y hubo algo en su expresión que hizo que Lucía sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. No era un simple empresario defendiendo una injusticia. Había algo más en esa mirada, algo que ella no entendía, pero que él tampoco parecía comprender del todo. No estás despedida», sentenció finalmente. Méndez quiso protestar, pero la mirada de su jefe lo dejó sin palabras. «A partir de mañana quiero que se revisen las cuentas y que me entreguen un informe detallado de los últimos 6 meses», ordenó Alberto. Luego se giró hacia Lucía. «¿Tienes algo que decir?». Lucía dudó. A pesar de su furia, su instinto le decía que estaba en deuda con él. No era una persona que pidiera ayuda ni que aceptara favores, pero si ese hombre no hubiese intervenido, probablemente habría terminado en la calle, sin oportunidad de defenderse. «Gracias», dijo al final, con voz seria, sin ningún rastro de gratitud en su expresión. Alberto sintió una punzada extraña en el pecho.
No era solo la actitud desafiante de la joven, sino la sensación de que aquella escena tenía una importancia mayor de la que podía entender en ese momento. Después de un tenso momento de silencio, Alberto se sentó de nuevo en su mesa y retomó su café, como si nada hubiese ocurrido. El restaurante volvió poco a poco a su rutina. Algunos clientes murmuraban entre sí, mientras que Lucía, con la dignidad intacta, tomó aire y regresó al trabajo. Pero mientras servía las mesas, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué aquel hombre tan poderoso se había tomado la molestia de defenderla? ¿Por qué, cuando la miró, parecía que estaba viendo un fantasma? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué tenía la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma? Por otro lado, en su mesa, Alberto no tocó su café por el resto de la noche. Se limitó a observar a Lucía desde lejos, con el ceño fruncido y el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Algo en ella lo inquietaba. Algo en su voz, en su postura, en sus ojos. No podía sacudirse la sensación de que la conocía de algún lugar. Pero eso era imposible. O al menos, eso creía. Alberto no pudo dormir esa noche. Después de salir del restaurante, condujo sin rumbo por la ciudad, con las manos tensas en el volante y la mente inundada de preguntas que no podía responder. Algo en la joven mesera lo inquietaba profundamente. Algo que iba más allá del incidente con el gerente. Había tenido empleados acusados de robo antes, conflictos en sus restaurantes, problemas internos, pero nunca había sentido la necesidad de intervenir personalmente. Entonces, ¿por qué lo hizo esta vez? Los ojos de Lucía no se le salían de la cabeza. Eran familiares, demasiado familiares. Esa expresión de orgullo herido, de resistencia, de fuego contenido, no solo eran los ojos de alguien que había sido tratado injustamente, sino que reflejaban algo más profundo, algo que lo perseguía desde hacía muchos años. Pero por más que intentaba recordar, su memoria lo traicionaba. Llegó a su penthouse en Polanco, pasadas las 2 de la madrugada, se sirvió un whisky y caminó hacia la terraza, desde donde podía ver la ciudad iluminada. Se quitó el saco y aflojó la corbata, sintiendo el peso del cansancio en sus hombros. Pero el insomnio era más fuerte. Sacó su teléfono y marcó un número. «Señor Mendoza», respondió una voz al otro lado. «Quiero un informe detallado de la mesera que fue acusada esta noche en Casa Mendoza. Su nombre es Lucía. Quiero saber todo». «Sí, señor. ¿Para cuándo lo necesita?» «Para la mañana». «Entendido». Colgó sin más explicaciones y bebió un sorbo del whisky, sintiendo cómo el líquido ardía en su garganta. Nunca antes había sentido tanta urgencia por conocer la historia de una empleada. Algo dentro de él le decía que esta vez era diferente. A la mañana siguiente, el informe estaba sobre su escritorio cuando llegó a su oficina. Marcela, su asistente, se lo entregó sin hacer preguntas. «Tal como lo pidió, señor. Información de su historial laboral, referencias anteriores, datos familiares. Aunque no hay mucho sobre eso». Alberto frunció el ceño mientras hojeaba las páginas con atención. Lucía Suárez, 24 años. Empleada de Casa Mendoza desde hace 2 años. Trabajadora puntual, sin reportes previos de mala conducta. Criada en un orfanato, sin registros de padres conocidos. Alberto dejó el papel sobre el escritorio y se quedó inmóvil, huérfana. Ese dato no era menor. Su mente comenzó a retroceder en el tiempo. Intentando conectar los puntos, había una sensación en su pecho, una intuición extraña que no podía ignorar. Pasó el resto del día sumergido en el trabajo, pero su concentración era mínima. En cada reunión, en cada llamada, su mente seguía volviendo al mismo punto. Lucía, cuando el sol comenzó a caer, tomó una decisión impulsiva. Salió de la oficina sin avisar a nadie y condujo de nuevo hacia Casa Mendoza. Cuando llegó, el restaurante estaba en plena hora pico, camareros corriendo de un lado a otro, clientes disfrutando de sus platillos, risas y conversaciones llenando el ambiente. Se sentó en la misma mesa que la noche anterior y esperó. Lucía apareció minutos después, con su uniforme impecable y su cabello recogido en una trenza. Llevaba una libreta en la mano y, cuando vio a Alberto, su expresión se endureció. «¿Va a ordenar algo? ¿O solo está aquí para vigilarme?» Alberto se apoyó en la mesa con las manos entrelazadas y la miró con seriedad. «Solo quiero un café»,
Lucía suspiró, anotó el pedido y se alejó sin decir más. Cuando regresó con la taza, la dejó frente a él con un gesto rápido. No suelo atender esta sección, pero parece que me toca siempre cuando usted viene. Curiosa coincidencia. No creo en coincidencias, replicó ella. Alberto levantó la taza y bebió un sorbo sin apartar la vista de la joven. Yo tampoco. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué me mira así? Alberto dejó la taza sobre la mesa con calma. Tienes algo que me resulta familiar. Lucía cruzó los brazos. Pues yo no lo conozco. Eso es lo extraño. La joven bufó, frustrada. Mire, señor, no sé qué pretende, pero si lo que quiere es que le agradezca por lo de anoche, ya lo hice. No necesito que me ayude ni que me investigue. Si eso es lo que está haciendo. Alberto no respondió de inmediato. La forma en que ella lo enfrentaba, sin miedo, sin titubeos, era inquietante. Entonces, vio algo que lo hizo contener el aliento. Lucía llevaba en la muñeca una pulsera de plata, desgastada por los años pero aún intacta, una pieza pequeña, sencilla, con un dije en forma de estrella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Conocía esa pulsera. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si de pronto hubiera encontrado una pieza clave de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba intentando resolver. Lucía notó su mirada fija en la joya y apartó la mano con desconfianza. ¿Qué? Alberto sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. ¿Dónde conseguiste esa pulsera? Lucía arqueó una ceja, confundida por la pregunta. Era de mi madre. El pecho de Alberto se contrajo. ¿Tu madre? Lucía asintió. No la conocí. Murió cuando yo era bebé, pero esta pulsera era suya. Alberto tragó saliva con dificultad. Sus dedos se crisparon sobre la mesa, y su mente comenzó a girar a una velocidad vertiginosa. No podía ser posible. Y sin embargo, todo en su interior le decía que acababa de encontrar una verdad que cambiaría su vida para siempre. Lucía lo miró con desconfianza, sin entender por qué aquel hombre parecía haber visto un fantasma. ¿Está bien? Alberto no respondió. Solo podía mirar la pulsera y sentir cómo su mundo entero comenzaba a tambalearse. Alberto no podía apartar la vista de la pulsera. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando encontrar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. La pieza de plata, gastada por los años, era idéntica a la que él había regalado hace más de 2 décadas, a la única mujer que había amado de verdad. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como si intentara advertirle de algo. Su boca estaba seca, y por primera vez en muchos años, sintió que el control se le escapaba de las manos. Lucía, al otro lado de la mesa, lo miraba con el ceño fruncido. ¿Por qué me pregunta por mi pulsera? Su voz sonaba impaciente, pero había una pizca de inquietud en su mirada. Alberto se obligó a apartar la vista del objeto y encontrar las palabras adecuadas. Dijiste que era de tu madre. Lucía asintió con cautela, cruzándose de brazos. Sí, es lo único que tengo de ella. ¿Sabes algo más de su historia? La joven resopló con impaciencia. Solo lo que me contaron en el orfanato donde crecí, que murió cuando yo era muy pequeña y que me dejaron ahí porque no había nadie que pudiera cuidarme. Cada palabra se hundió en el pecho de Alberto como una daga afilada. Lucía había crecido en un orfanato, sin familia, sin un hogar. Un sabor amargo le llenó la boca. ¿Recuerdas su nombre? Lucía dudó por un instante. Marina Suárez. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Marina. El nombre retumbó en su cabeza, como un eco del pasado, trayendo consigo imágenes que había enterrado hace años. Marina Suárez. Su primer amor, la única mujer que alguna vez lo había hecho sentir vivo. Habían sido jóvenes, apasionados, inseparables, pero la familia de Alberto nunca la aceptó. Para ellos, Marina no era más que una chica sin linaje, sin apellido prestigioso, sin la posición que su madre exigía para un heredero de su nivel. Él la había amado con todo su ser, pero en su ambición por crecer en los negocios, permitió que su familia lo separara de ella. Le dijeron que Marina se había marchado, que lo había abandonado, nunca la volvió a ver, y ahora, más de 2 décadas después, estaba frente a una joven que decía ser su hija. La sangre de Alberto se heló. No podía ser una coincidencia, no cuando la joven tenía los mismos ojos de Marina, no cuando llevaba su pulsera,
no cuando su historia coincidía de una forma escalofriante con lo que él nunca supo. Lucía observó su reacción con suspicacia. ¿Por qué esa cara? ¿Acaso conoció a mi madre? Alberto tardó unos segundos en responder. Su garganta estaba seca y sus pensamientos enredados en un torbellino. Hace muchos años, murmuró al final. Lucía inclinó la cabeza estudiándolo. ¿Cómo la conoció? Alberto no podía decirle la verdad. No todavía. Fue alguien importante para mí. Lucía entrecerró los ojos, analizando sus palabras con cuidado. ¿Y por qué nunca supe de usted? Su tono era frío, desconfiado, lleno de resentimiento. Alberto no tenía respuesta, porque no sabía, porque había vivido engañado, porque, mientras él construía su imperio, la mujer que amaba había muerto sola, y su hija había crecido creyendo que no tenía a nadie. El peso de esa realidad lo golpeó con una intensidad insoportable. Se pasó una mano por la cara y respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Lucía, pero ella lo interrumpió con brusquedad. No me llame así como si me conociera. Alberto sintió un nudo en la garganta. Lo siento, Lucía, negó con la cabeza, cruzando los brazos con fuerza. No entiendo qué está pasando aquí, pero esto se está volviendo muy extraño. Usted aparece de la nada, se mete en mis problemas, me investiga, y ahora me dice que conoció a mi madre. Su tono estaba lleno de sospecha, y tenía razón en sentirse así. Solo quiero respuestas, dijo Alberto con sinceridad. Quiero saber qué pasó con Marina. Lucía soltó una risa seca. Ya le dije lo que sé. Está muerta. Alberto sintió que su pecho se comprimía aún más. ¿Cómo murió? Lucía lo miró fijamente, como si intentara decidir si debía seguir con aquella conversación o levantarse y marcharse. Nunca me dijeron los detalles, admitió. Solo que fue un accidente y que no tenía familia que pudiera hacerse cargo de mí. Cada pieza del rompecabezas encajaba de la peor manera posible. Marina se había quedado sola. Marina había muerto. Y nadie le había dicho nada. Alberto cerró los ojos por un instante, sintiendo una mezcla de rabia, culpa y desesperación. Lucía, al otro lado de la mesa, lo observaba con la mandíbula tensa. ¿Por qué le importa tanto esto? Alberto la miró a los ojos. Porque tal vez me mintieron sobre muchas cosas. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Quién le mintió? Alberto exhaló despacio. No puedo decirlo todavía, pero voy a averiguarlo. Lucía bufó. Pues buena suerte con eso. Se puso de pie, dispuesta a marcharse, pero antes de dar un paso, Alberto pronunció las palabras que la hicieron detenerse. Tal vez yo sea tu padre. Lucía se quedó paralizada. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Giró lentamente la cabeza para mirarlo, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué dijo? Alberto sintió el corazón martillando su pecho, pero no se retractó. Que tal vez... Soy tu padre. Lucía lo miró como si acabara de decir la mayor locura del mundo. Usted está completamente loco. Alberto no desvió la mirada. No estoy seguro de nada todavía, pero hay demasiadas coincidencias. Lucía negó con la cabeza. Retrocediendo un paso. No puede ser. Voy a averiguarlo, dijo Alberto con firmeza. ¿Y si es verdad? Entonces todo lo que te hicieron fue una injusticia. Lucía no supo qué decir. Solo sintió como su mundo entero comenzaba a desmoronarse. Su corazón latía desbocado, y por primera vez en su vida, no supo quién era realmente. Lucía se quedó de pie, paralizada, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Las palabras de Alberto resonaban en su cabeza, una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Tal vez soy tu padre. Era absurdo, era una locura, y sin embargo, algo en la mirada del hombre le decía que hablaba en serio. El aire en el restaurante se sentía pesado, sofocante. El murmullo de los clientes, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos, todo parecía lejano, como si estuviera atrapada en una burbuja donde solo existían ella y ese hombre. No puede ser, murmuró al fin, con la voz entrecortada. Alberto no apartó la mirada de ella. Lo sé, yo tampoco puedo creerlo. Lucía dio un paso atrás, negando con la cabeza. Usted está equivocado. Ojalá lo estuviera. Su tono era grave, pero no había rastro de manipulación en él. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tiene sentido. No tiene ninguna razón para pensar algo así.
Alberto respiró hondo antes de responder. La pulsera, tu historia, el nombre de tu madre, todo encaja demasiado. Lucía apretó los puños. ¿Y qué? Mi madre nunca me habló de usted, porque tal vez nunca tuvo la oportunidad. Lucía sintió un nudo en el estómago. No quería escucharlo. No quería siquiera considerar la posibilidad, porque si lo hacía, significaba abrir una puerta que había estado cerrada toda su vida. No voy a seguir con esto, dijo con firmeza, dándose la vuelta. Lucía, espera. No, soltó ella, girándose de nuevo con el rostro encendido de rabia. No tiene derecho a venir aquí y decirme estas cosas. No sabe nada de mí. Los ojos de Alberto brillaron con algo indescifrable. Tienes razón, no sé nada de ti, y eso es lo que más me duele. Lucía sintió la furia arderle en la piel. Si realmente fuera mi padre, habría estado ahí, pero no lo estuvo. Alberto cerró los ojos por un instante, como si sus palabras fueran cuchillos atravesándole el pecho. No lo sabía. ¿Y eso lo justifica? No. Lucía tragó saliva con dificultad. Entonces déjeme en paz. Se giró y salió del restaurante sin esperar respuesta. El aire fresco de la noche golpeó su rostro cuando cruzó la puerta. Caminó a paso acelerado sin rumbo fijo, sintiendo que su cabeza iba a explotar. No podía ser cierto. No podía ser él. Y sin embargo, la duda se había instalado en su pecho como un veneno imposible de ignorar. Caminó durante casi media hora sin saber a dónde iba. Sus pies la guiaban automáticamente. Mientras su mente intentaba procesar la conversación que acababa de tener, finalmente, se detuvo en un pequeño parque, casi vacío a esas horas de la noche. Se dejó caer en una banca y escondió el rostro entre las manos. Todo en su vida había sido difícil. Había crecido sin padres. Había aprendido a defenderse sola, a no depender de nadie. Nunca se permitió soñar con una familia, porque sabía que nadie vendría a buscarla. Pero ahora ese hombre poderoso y arrogante le decía que tal vez siempre había pertenecido a un lugar que ni siquiera sabía que existía. Le ardían los ojos, pero se negó a llorar. No iba a ilusionarse con una mentira. No iba a permitirse creer que después de tantos años, alguien de repente se preocupaba por ella. No iba a ser tan ingenua. Cuando volvió a casa, su departamento diminuto se sintió más frío que nunca. Se dejó caer en su cama y cerró los ojos con fuerza, deseando que al despertar todo aquello hubiera sido solo una pesadilla. Pero en lo más profundo de su corazón, supo que era demasiado tarde, porque ahora, la duda estaba ahí, y no se iría hasta encontrar la verdad. Alberto, por su parte, no se movió de su mesa en el restaurante durante un largo rato. Después de que Lucía se marchara, se sentía como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Todo lo que creía saber sobre su pasado estaba en entredicho. Había pasado décadas convencido de que Marina lo había dejado, que lo había olvidado. Había enterrado sus recuerdos bajo una montaña de trabajo y ambición, diciéndose que no valía la pena mirar atrás. Pero ahora entendía la verdad. Alguien le había mentido. Alguien lo había separado de la única mujer que había amado. Alguien le había arrebatado la oportunidad de conocer a su hija, y no iba a descansar hasta descubrir quién había sido. Sacó su teléfono y marcó un número con la mandíbula apretada. «Necesito que investigues a Marina Suárez», ordenó en cuanto la llamada fue atendida. «Quiero saber qué pasó con ella. Toda la verdad». Colgó antes de recibir una respuesta. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado. No importaba cuánto tuviera que remover en su pasado. No importaba el costo, porque si Lucía realmente era su hija, haría lo que fuera necesario para recuperar el tiempo perdido. Incluso si tenía que enfrentarse a los fantasmas de su propia familia. Alberto pasó la noche en vela. Se quedó en su estudio, con un vaso de whisky en la mano, observando las luces de la ciudad desde el ventanal. En su cabeza, las imágenes de Marina se mezclaban con las de Lucía, su risa, sus ojos oscuros, su manera de desafiarlo sin miedo. Ahora entendía por qué esa joven le resultaba tan inquietante. Era igual a su madre. El insomnio lo consumió mientras esperaba noticias de la investigación que había ordenado. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo era posible que la mujer que amó desapareciera de su vida sin una sola explicación. Y más aún, cómo era posible que hubiera tenido una hija sin que él lo supiera. A primera hora de la mañana,
Su investigador privado le envió un mensaje. «Tengo información. Necesitamos hablar en persona». Alberto salió de su penthouse sin desayunar. Condujo él mismo, algo que rara vez hacía. Tratando de mantener su mente ocupada en la carretera, llegó a un pequeño café discreto en la colonia Roma, donde lo esperaba Rivas, un hombre de confianza que había trabajado para él en varias ocasiones. Se sentó frente a él sin preámbulos. «Dime qué encontraste». Rivas sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. «La historia de Marina no es la que usted conocía». El corazón de Alberto se detuvo por un segundo. «Explícate». Rivas respiró hondo antes de continuar. «La señorita Suárez nunca lo dejó. No huyó, ni lo abandonó. La alejaron de usted». El mundo de Alberto pareció tambalearse. ¿Cómo que la alejaron? Su familia, señor Mendonça. Alberto sintió que la sangre le hervía en las venas. «Mi madre». Rivas asintió con gravedad. «Su madre y su hermano, según los registros y testimonios que logré conseguir. Ellos intervinieron cuando supieron que Marina estaba embarazada». Alberto sintió una punzada en el pecho. «¿Estaba embarazada cuando la alejaron de mí?» «Sí, pero nunca le dijeron». Cada músculo de su cuerpo se tensó. Cerró los puños, tratando de contener la rabia que se acumulaba en su interior. ¿Qué hicieron con ella? La obligaron a irse. Usaron amenazas, dinero, lo que fuera necesario para mantenerla alejada de usted. Después de que desapareció de su vida, vivió con muchas dificultades. No aceptó el dinero de su familia. Trabajó en lo que pudo para criar a su hija, pero las cosas no fueron fáciles. Alberto apretó los dientes con furia. ¿Cómo murió? Rivas bajó la mirada, como si dudara antes de responder. Un accidente automovilístico. Pero hay algo extraño en el informe. ¿Qué cosa? El accidente ocurrió justo después de que intentara contactarlo. Alberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo dices? Hay registros de que Marina intentó buscarlo. No está claro cómo ni a quién acudió, pero se sabe que, poco antes de su muerte, trató de contactarlo. El corazón de Alberto latía con tanta fuerza que le dolía en el pecho. «¿Estás diciendo que mi madre y mi hermano sabían que ella estaba viva todo este tiempo y que tenía una hija?» Alberto sintió que la furia lo consumía. Toda su vida había estado basada en una mentira. Marina nunca lo había abandonado, nunca había dejado de amarlo. Y lo más terrible, había muerto intentando volver a él. «Lucía», murmuró, con la voz quebrada. Rivas asintió. «Sí, su hija». Las palabras eran tan devastadoras como reales. Lucía no era solo una coincidencia. No era solo una joven más en uno de sus restaurantes. Era su sangre. Se pasó una mano por la cara, sintiendo que la rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho. Su madre, la mujer que él siempre respetó, y su hermano, en quien alguna vez confió, le habían arrebatado lo único que realmente importaba. Cuando salió del café, sentía que su mundo había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había entrado. Condujo sin rumbo fijo hasta que, sin pensarlo demasiado, terminó frente al restaurante donde trabajaba Lucía. Apenas eran las 10 de la mañana. Sabía que ella no estaría ahí todavía, pero no le importó. Entró al establecimiento y se encontró con el gerente, quien palideció al verlo. «Quiero hablar con Lucía». El hombre asintió nervioso. «Llega en una hora, señor». Alberto se sentó en una de las mesas, decidido a esperar. Cuando Lucía llegó, lo vio de inmediato y frunció el ceño. No esperaba volver a verlo tan pronto. «¿Otra vez aquí?» Alberto se puso de pie. «Necesitamos hablar. Yo no tengo nada que hablar con usted. Descubrí la verdad». Lucía arqueó una ceja con escepticismo. «¿Qué verdad?» Alberto respiró hondo antes de responder. «Sobre tu madre. Sobre por qué creciste sin mí». Lucía lo miró fijamente, analizando cada palabra, cada gesto. «No me interesa». Alberto sintió una punzada de frustración, pero no iba a rendirse. «Sé que no confías en mí, y lo entiendo, pero te pido que me escuches». Lucía cruzó los brazos. «¿Por qué debería hacerlo? Porque te debo la verdad». Lucía lo miró con desconfianza, pero después de unos segundos, suspiró. 5 minutos. Alberto asintió, y ambos se sentaron. «Tu madre nunca me abandonó. La obligaron a irse». Lucía no reaccionó de inmediato. «¿Qué? Mi familia. Ellos me hicieron creer que ella me había dejado,
que se marchó sin explicación. Pero era mentira. Lucía sintió que algo dentro de ella se agitaba. Eso no tiene sentido. Tampoco tenía sentido que yo no supiera de tu existencia hasta ahora. El silencio que siguió fue pesado. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Y qué quiere que haga con esa información? Lo que quieras, pero yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Lucía lo miró fijamente, con emociones encontradas en su interior. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno, y la verdad, por más aterradora que fuera, era algo que ya no podía ignorar. Lucía sintió un hormigueo en el pecho, una mezcla de incredulidad, rabia y algo más profundo que no quería reconocer. Si lo que Alberto decía era cierto, entonces toda su vida había estado basada en una mentira. Pero, ¿cómo podía confiar en un hombre que apenas conocía? ¿Cómo podía creerle a alguien que llevaba una vida de lujos, mientras ella había pasado años peleando sola para sobrevivir? Apretó los puños sobre la mesa, sintiendo el impulso de levantarse y salir corriendo de ahí, pero algo la detuvo, la duda, esa maldita duda que ahora estaba clavada en su mente, perforando su certeza de que su historia era la única verdad. Si mi madre no lo dejó, entonces ¿por qué nunca la buscó? Su voz salió más afilada de lo que esperaba. Alberto no esquivó la pregunta, porque me hicieron creer que ella se había ido por su propia voluntad. Lucía lo miró con frialdad. ¿Y usted? Un hombre con tanto poder y dinero, simplemente lo aceptó. Las palabras eran como un látigo, golpeándolo sin piedad. Alberto sintió que la culpa se le hundía en el pecho, una culpa que llevaba apenas unas horas cargando, pero que parecía haber estado ahí desde siempre. No tengo excusas, admitió. Fui un idiota, un ciego. Creí lo que me dijeron porque en ese entonces era un hombre que ponía su familia y su negocio por encima de todo. Lucía soltó una risa amarga. Y parece que le funcionó bastante bien. Alberto la miró fijamente. No, me costó todo. El tono de su voz era tan seco y grave que Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante un segundo, en su mirada no vio al magnate arrogante que había conocido, sino a un hombre derrotado, alguien que acababa de descubrir que había perdido lo más importante de su vida sin siquiera saberlo. El silencio entre ellos fue tan pesado que por un momento pareció imposible de romper. Lucía exhaló despacio, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Si esto es verdad, sus palabras salieron con dificultad. ¿Qué es lo que quiere de mí? Alberto sostuvo su mirada con seriedad. Conocerte. Lucía sintió un nudo en la garganta. No había esperado esa respuesta. Se había preparado para que él dijera algo sobre compensarla, sobre querer ayudarla económicamente, sobre intentar enmendar lo que supuestamente le habían hecho. Pero no eso. ¿Por qué? Alberto apoyó las manos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Porque si eres mi hija, entonces he perdido demasiado tiempo. Lucía apartó la mirada. No podía lidiar con eso. No ahora. No sé qué decirle. No tienes que decirme nada ahora. Solo piénsalo. Lucía sintió que su cabeza daba vueltas. No quería seguir con esa conversación. No quería dejar que ese hombre entrara en su vida y desmoronara las barreras que había construido durante años. Pero algo en su interior le decía que ya era tarde. Se levantó de golpe, sintiendo que necesitaba aire. Tengo que irme. Alberto no intentó detenerla. Está bien. Lucía lo miró con una mezcla de confusión y rabia. No significa que le crea. Lo sé. Ella apretó los dientes y salió del restaurante sin mirar atrás. Alberto se quedó sentado en la mesa, observando la puerta por donde Lucía había desaparecido. Sabía que esto no iba a ser fácil. Sabía que iba a tener que ganarse su confianza, que demostrarle que no era solo un hombre que aparecía de la nada reclamando un lazo que nunca supo que existía. Pero no se rendiría. Sacó su teléfono y marcó de inmediato. Rivas, quiero que sigas investigando. Necesito pruebas irrefutables de que Lucía es mi hija. Señor, ya casi lo tenemos. Solo falta la confirmación final. Hazlo lo antes posible. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Su mente estaba decidida. Si Lucía era su hija, no iba a permitir que pasara un día más sin saberlo. Mientras tanto, Lucía caminaba sin rumbo fijo por las calles, sintiendo que su mundo entero se había dado vuelta. Nada tenía sentido. Todo en su vida siempre había sido simple. Había nacido sin padres. Había crecido sola,
Había aprendido a pelear por lo suyo. Nunca hubo un vacío porque nunca esperó que alguien lo llenara. Pero ahora había un hombre que decía que su historia no era la que ella creía. Ahora había una posibilidad de que todo lo que sabía sobre su vida estuviera mal. Caminó hasta que sus pies le dolieron y finalmente llegó a su departamento. Se dejó caer en su cama, mirando el techo, con la cabeza llena de pensamientos que no la dejarían dormir. Si todo esto era mentira, entonces podría olvidarlo y seguir con su vida como siempre. Pero si era verdad, si realmente ese hombre era su padre, entonces, ¿qué significaba para ella? Y peor aún, ¿qué se suponía que debía hacer con esa verdad? Lucía pasó la noche dando vueltas en su cama, incapaz de encontrar descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alberto y escuchaba su voz repitiendo esas palabras que la habían sacudido hasta los huesos. Si eres mi hija, entonces he perdido demasiado tiempo. No quería creerle. No podía, porque si lo hacía, entonces tendría que aceptar que había pasado 24 años viviendo una mentira, que había crecido sola, sintiéndose abandonada, cuando en realidad alguien podría haberla estado buscando. Pero lo peor de todo era que, aunque quería seguir convencida de que todo era un error, no podía ignorar la sensación en su pecho. Algo dentro de ella le decía que Alberto no estaba mintiendo. Esa mañana se despertó sintiéndose más cansada de lo que estaba cuando se acostó. Se vistió sin ganas y salió de su departamento rumbo al restaurante, tratando de convencerse de que ese día sería como cualquier otro. Pero no lo fue. Apenas llegó, el ambiente se sintió extraño. Los demás empleados la miraban de reojo. Murmuraban entre ellos. Sabía que el incidente con el gerente había dejado huella, pero esto era diferente. Algo más estaba pasando. Lucía, le susurró Fernanda, una de las cocineras con la que tenía más confianza. ¿Es verdad? Lucía frunció el ceño. ¿Qué cosa? Fernanda se inclinó un poco, bajando la voz. Dicen que el señor Mendoza estuvo preguntando por ti otra vez, que quiere verte. Lucía sintió una punzada en el estómago. ¿Quién dice eso? El gerente nuevo. Llegó esta mañana y lo primero que hizo fue preguntar por ti. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios estaba haciendo ese hombre? No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Apenas terminó de acomodar algunas mesas. El sonido de la puerta del restaurante abriéndose hizo que su cuerpo entero se tensara. Alberto Mendoza entró con paso firme, vistiendo un traje elegante, irradiando esa autoridad natural que parecía parte de su esencia. Era imposible ignorarlo. Lucía sintió la mirada de sus compañeros posarse en ella. Todos esperaban algo. Respiró hondo y se acercó a él con la mandíbula apretada. ¿Otra vez aquí? Alberto la observó con calma. Necesitamos hablar. Lucía cruzó los brazos, sin molestarse en ocultar su fastidio. No hay nada que hablar. Alberto inclinó la cabeza, como si analizara su reacción. Sé que no confías en mí, pero hay algo que necesitas ver. Lucía sintió su estómago contraerse. ¿Qué cosa? Alberto sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y se lo tendió. La verdad. Lucía lo miró con desconfianza, pero tomó el sobre con las manos temblorosas. Lo abrió lentamente y sacó los documentos que había dentro. Su corazón se detuvo. Eran pruebas de ADN. El nombre de Alberto estaba ahí, y el suyo. Lucía sintió un mareo repentino. Los números, los términos médicos, todo le parecía confuso y lejano, pero la conclusión estaba clara. 99,9% de compatibilidad. Alberto Mendoza era su padre. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su vista se nubló y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no tambalearse. No había margen de error. Era real. Lucía, la voz de Alberto, sonaba más suave de lo normal, pero ella no podía mirarlo. No. Alberto frunció el ceño. Lucía, escúchame. No, soltó ella de repente, sintiendo que su piel se erizaba de puro pánico. No podía ser verdad. No podía ser real. Alberto dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. No quiero esto. No tienes que decidir nada ahora. Solo... Le dije que no lo quiero, gritó llamando la atención de todos en el restaurante. El silencio se hizo pesado. Lucía sintió los ojos de sus compañeros sobre ella, pero no le importó. Solo quería huir.
Salió del restaurante sin mirar atrás, con el sobre temblando en sus manos, con el corazón latiéndole desbocado. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía estar ahí. Corrió por las calles sin rumbo, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies. Encontró un callejón y se apoyó contra la pared, respirando agitadamente. Abrió el sobre otra vez, esperando que los números hubieran cambiado, pero no lo hicieron. Era verdad, ese hombre era su padre. Se dejó caer al suelo, sintiendo que la realidad se volvía demasiado grande para soportarla. Por otro lado, Alberto la observó marcharse con una mezcla de dolor y determinación. Sabía que no sería fácil, sabía que ella no lo aceptaría de inmediato, pero ahora tenía algo que no tenía antes, la verdad, y no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuántas veces Lucía intentara alejarlo, no pensaba perderla otra vez. Lucía no había pegado un ojo en toda la noche. Había dado vueltas en su cama hasta que el cansancio la venció de madrugada, solo para despertar horas después con la cabeza hecha un caos. Sabía que ese día no sería como cualquier otro, no después de lo que Alberto Mendoza le había dicho. Durante años, había creído que su vida era simple en su complejidad. Había nacido sin padres, había aprendido a valerse por sí misma y había aceptado su destino sin quejarse. Pero ahora ese hombre aparecía y ponía en duda todo lo que ella creía cierto. Se miró en el espejo del baño y notó las ojeras bajo sus ojos. Respiró hondo, intentando convencerse de que todo seguiría igual, que podría seguir con su vida como si nunca hubiera tenido esa conversación. Pero algo dentro de ella sabía que era mentira. Llegó al restaurante un poco antes de su turno, esperando distraerse con el trabajo, pero apenas puso un pie dentro del local. Supo que algo no estaba bien. Las miradas furtivas, los murmullos, el ambiente pesado. Lucía sintió un nudo en el estómago. Era la misma sensación de cuando el gerente la acusó de robo días atrás. Se acercó a la barra donde estaba Fernanda, una de las cocineras con la que tenía confianza. ¿Qué está pasando? Fernanda la miró con una mezcla de emoción y preocupación. Dicen que el señor Mendoza preguntó por ti otra vez. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién dice eso? El nuevo gerente. Llegó esta mañana y lo primero que hizo fue preguntar por ti. Lucía frunció el ceño. ¿Nuevo gerente? Fernanda asintió. Despidieron a Méndez por el incidente de la otra noche, y parece que el señor Mendoza tuvo algo que ver con eso. Lucía sintió una extraña mezcla de satisfacción y rabia. Sí, el viejo gerente era un imbécil que merecía ser despedido, pero el hecho de que Alberto estuviera detrás de esto la ponía en alerta. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta del restaurante se abrió. El aire pareció detenerse por un instante. Alberto Mendoza cruzó la entrada con su presencia imponente, vestido con un traje perfectamente cortado y con su habitual expresión de seriedad. Era el tipo de hombre que, sin decir una sola palabra, lograba que todos los demás bajaran la voz. Lucía sintió cómo los murmullos aumentaban a su alrededor. Respiró hondo y se acercó con paso firme. ¿Otra vez aquí? Soltó con el ceño fruncido. Alberto la miró con la misma calma de siempre. Necesitamos hablar. Lucía cruzó los brazos. No hay nada más que decir. Alberto sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y lo dejó sobre la mesa más cercana. Esto dice lo contrario. Lucía miró el sobre con desconfianza, como si pudiera quemarla con solo tocarlo. ¿Qué es eso? La verdad, el tono de su voz hizo que la piel de Lucía se erizara. Tragó saliva y tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cautela y sacó los papeles de su interior. Sus ojos se movieron por el documento, escaneando los números y los términos médicos que no terminaba de entender, hasta que su mirada se detuvo en un punto específico. 99,9% de compatibilidad. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Los papeles temblaban en sus manos. No. Alberto la miró con seriedad. Lucía... No, espetó ella, su voz temblando de furia y miedo. La mirada de los empleados y clientes del restaurante se clavaron en ellos, pero Lucía no se dio cuenta. Solo podía escuchar el latido frenético de su corazón. No puede ser cierto, susurró, pero su propia voz sonaba hueca. Lo es. Lucía negó con la cabeza, sintiendo que le faltaba el aire. Todo en su interior le gritaba que huyera. Dio un paso atrás, luego otro.
No quiero esto. No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que lo sepas. Le dije que no quiero esto, gritó ella. Sintiendo cómo la desesperación la envolvía, salió del restaurante sin mirar atrás. El aire fresco la golpeó en la cara, pero no logró calmarla. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que alejarse. Caminó por las calles sin rumbo, con los papeles apretados contra su pecho. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de leer. Pero los números no mentían. Alberto Mendonça era su padre. Se apoyó contra la pared de un callejón. Respirando con dificultad, volvió a mirar los documentos, como si los números pudieran haber cambiado en los últimos minutos. Pero no, era real. Lucía sintió un nudo en la garganta, una sensación que no supo identificar. No sabía si era rabia, tristeza, miedo o todo al mismo tiempo. Su vida entera acababa de cambiar. Por otro lado, Alberto la observó marcharse con una expresión grave. Sabía que no iba a ser fácil. Sabía que ella no lo aceptaría de inmediato, pero no pensaba rendirse. Sacó su teléfono y marcó. Rivas, asegúrate de que Lucía esté bien, que nadie la moleste. Sí, señor. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. No pensaba perderla otra vez. Lucía no sabía cuánto tiempo había estado caminando sin rumbo, pero cuando finalmente levantó la vista, se encontró en un parque casi vacío, con un par de bancas de madera gastadas por el tiempo y árboles altos que ofrecían algo de sombra. Sus piernas temblaban, no por el esfuerzo, sino por la mezcla de emociones que la recorrían de pies a cabeza. El sobre con los papeles aún estaba en su mano, arrugado por la fuerza con la que lo había estado sosteniendo. Lo miró con rabia, con miedo, con una confusión que le revolvía el estómago. No podía ser cierto, y sin embargo, la prueba estaba ahí. Respiró hondo, sintiendo el peso del aire en su pecho. ¿Cómo se suponía que debía procesar algo así? Durante 24 años, había creído que era solo ella contra el mundo. Nunca había esperado que alguien viniera a buscarla, porque sabía que nadie lo haría. Pero ahora, un hombre poderoso, un millonario con el que no tenía nada en común, aparecía de la nada y le decía que era su padre. Se pasó una mano por el rostro y se sentó en una de las bancas. Sus pensamientos iban y venían sin orden. Si todo esto era cierto, entonces su vida entera había sido una mentira. Creció creyendo que nadie la había querido, que su madre había muerto sola y que su destino estaba marcado por el abandono. Pero si Alberto decía la verdad, si realmente su madre había sido alejada a la fuerza, entonces alguien había decidido por ella. Alguien había decidido que creciera sin un padre. Apretó los dientes. ¿Quién había sido? Su madre estaba muerta. Nunca podría preguntarle la verdad, pero Alberto decía que había sido su familia la que los separó. ¿Cómo podía estar segura de que no estaba manipulándola? ¿Cómo podía confiar en un hombre que había vivido en la cima del mundo mientras ella apenas sobrevivía? Se levantó de golpe, con el sobre aún en la mano. No podía quedarse ahí, esperando que las respuestas le cayeran del cielo. Necesitaba confrontarlo. Cuando regresó al restaurante, Alberto ya no estaba. Sintió una punzada en el pecho que no supo identificar. Frustración. No sabía si era porque él se había marchado o porque ahora tenía demasiadas preguntas y no sabía a quién hacérselas. «Estaba aquí hace un rato», dijo Fernanda cuando la vio. Parecía preocupado. Lucía desvió la mirada. «No me importa», pero sí le importaba. Suspiró, sintiendo que el peso de todo aquello la aplastaba. No podía ignorarlo más. Si ese hombre realmente era su padre, entonces quería saber toda la verdad. Sacó su teléfono y revisó el número que le había dado la primera vez que hablaron. Marcó. No tardó mucho en contestar. «Lucía». Ella tragó saliva. «Necesito respuestas». Hubo un silencio breve antes de que él respondiera. «Dime dónde estás». Lucía dudó. «En el restaurante. Voy para allá». Colgó antes de que ella pudiera retractarse. 10 minutos después, Alberto cruzó la puerta del local. Esta vez, Lucía no lo recibió con frialdad. No tenía fuerzas para hacerlo. Le hizo una seña para que la siguiera. Fueron a una mesa en la parte trasera. Lejos de las miradas curiosas, Alberto se sentó frente a ella con calma. «¿Qué quieres saber?» Lucía dejó el sobre la mesa y lo miró fijamente. «Dijiste que tu familia nos separó. Quiero saber quién». Alberto apoyó los codos sobre la mesa,
entrelazando los dedos. Mi madre y mi hermano. Lucía sintió que la sangre se le helaba. ¿Por qué? Porque no querían que Marina estuviera conmigo. Creían que no era digna. Lucía sintió una punzada de rabia. ¿Y qué hicieron? Alberto la miró con intensidad. La amenazaron. La obligaron a irse. Y nunca me dijeron que estaba embarazada. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Nunca la buscaste? Me hicieron creer que se había marchado porque quiso. Lucía sintió que el aire le faltaba. Toda su vida había sido un engaño. Entonces, su voz se quebró. Mi madre murió sola. Alberto bajó la mirada. Intentó volver. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Alberto respiró hondo. Antes de su accidente, trató de buscarme. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. No sabemos si fue un accidente de verdad. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Estás diciendo que alguien la mató? Alberto no respondió de inmediato. Estoy diciendo que hay cosas que no cuadran. Lucía se cubrió la boca con una mano. No podía ser verdad, pero lo era. Todo en su vida había sido una mentira. Y ahora, la verdad la golpeaba como un puñal. Alberto la miró con seriedad. Voy a descubrir qué pasó realmente. Lucía sintió que su corazón latía descontrolado. No estaba lista para esto, pero ya no había marcha atrás. Lucía sentía que la realidad se volvía borrosa a su alrededor. Cada palabra que salía de la boca de Alberto era un golpe, una grieta más en la estructura de lo que siempre había creído sobre su vida. Todo lo que había sido seguro para ella hasta ese momento se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Sentía su respiración pesada, su pecho subiendo y bajando con un ritmo errático. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar a algo así? Durante 24 años había aceptado su historia sin cuestionarla. Su madre murió, su padre nunca estuvo, y ella había sido dejada en un orfanato porque no había nadie que la reclamara. Era un relato cruel, sí, pero al menos tenía sentido. Pero ahora todo eso se convertía en una mentira. Lucía apretó los puños debajo de la mesa, tratando de mantener el control de sus emociones. No quería demostrar que estaba tambaleando. No quería darle a Alberto la satisfacción de verla perder la compostura. ¿Quién más lo sabe?, preguntó con voz baja, casi temblorosa. Alberto la observó con intensidad. Solo las personas en las que confío. Lucía dejó escapar una risa amarga. ¿Y yo debería confiar en ti? Alberto no apartó la mirada. No te estoy pidiendo que confíes en mí. Solo quiero que sepas la verdad. Lucía sintió que su respiración se volvía errática. Esto no tiene sentido. Para mí tampoco lo tenía hasta hace unos días. Lucía negó con la cabeza, incrédula. ¿Quieres que crea que tu familia hizo todo esto? Alberto respiró hondo. Su mandíbula se tensó. No quiero que creas nada sin pruebas, pero lo que sí puedo decirte es que hay demasiadas coincidencias. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Coincidencias como qué? Alberto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Para empezar, ¿por qué nadie te dijo quién era tu padre? Lucía abrió la boca para responder, pero se quedó en blanco. Era cierto. En el orfanato nunca le dieron detalles, siempre evitaban responderle directamente, limitándose a decirle que su madre había muerto y que no tenía a nadie más en el mundo. Su estómago se encogió. Tal vez mi madre nunca quiso que lo supiera, murmuró, pero su propia voz sonó insegura. Alberto la observó con una mezcla de paciencia y dolor. Tal vez no tuvo oportunidad de decírtelo. Lucía sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué ahora?, preguntó de repente. Su voz sonaba quebrada. ¿Por qué vienes a buscarme ahora y no hace años? Alberto la miró con seriedad. Porque no sabía que existías. Lucía tragó saliva con dificultad. No te creo. Lo entiendo. Un silencio denso se instaló entre ellos. Lucía sentía que su cabeza iba a explotar. Respiró hondo, sintiendo que su cuerpo temblaba. Dijiste que mi madre intentó volver. Alberto asintió. Sí. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó? Alberto bajó la mirada por un instante antes de responder. Murió antes de poder hacerlo. Lucía cerró los ojos con fuerza. Entonces fue un accidente. Alberto no respondió de inmediato. No sé si fue un accidente. Lucía abrió los ojos de golpe. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay cosas que no cuadran? Lucía sintió que el estómago se le revolvía.
No puedes estar insinuando que... No estoy insinuando nada, solo te estoy diciendo que voy a averiguar la verdad. Lucía sintió que la respiración se le aceleraba. No quiero saber más. Alberto apretó los labios. No tienes que decidir nada ahora. Lucía lo miró con furia. ¿Y tú qué harás? Alberto apoyó las manos en la mesa y la miró con una determinación que la hizo estremecerse. Voy a hacer que paguen. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Y si la verdad es algo que no puedes soportar? Alberto sostuvo su mirada sin vacilar. No importa, no me detendré hasta encontrarla. Lucía sintió que sus piernas temblaban. No podía con esto. Se levantó de golpe. Necesito salir de aquí. Alberto la observó, sin intentar detenerla. Está bien. Lucía sintió una punzada de frustración. No sabía por qué, pero la calma de Alberto la ponía aún más nerviosa, como si ya supiera cómo iba a terminar todo. Sin decir más, salió del restaurante y sintió el aire frío golpearle el rostro. Caminó con pasos rápidos, sin rumbo fijo, tratando de ordenar sus pensamientos. Pero cuanto más intentaba alejarse, más fuerte sentía dentro de ella la necesidad de saber si su madre había intentado volver a buscarla. ¿Quién se lo impidió? Y lo más importante, ¿por qué? Caminó durante casi una hora sin darse cuenta. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, y la ciudad encendía sus luces. Sus pies la llevaron hasta un parque. Se sentó en una banca y dejó escapar un suspiro tembloroso. Esto no podía ser verdad. No podía haber vivido toda su vida creyendo en una mentira tan grande, pero las pruebas estaban ahí, y ahora, aunque quisiera, no podía ignorarlas. Sacó el sobre y lo miró. No estaba lista para esto. Pero ya no había marcha atrás. Lucía seguía sentada en aquella banca, con los papeles del sobre entre sus manos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba con cada pensamiento que cruzaba su mente. Había pasado toda su vida creyendo en una historia que ahora resultaba estar llena de vacíos, de mentiras, de secretos enterrados. El frío de la noche comenzaba a instalarse en la ciudad, pero no le importaba. El aire fresco le ayudaba a mantener la cabeza en orden, aunque en el fondo sabía que nada volvería a estar en orden después de esto. Si su madre no la había abandonado, si realmente había intentado volver a buscarla, ¿qué había pasado exactamente? Apretó los dientes. Necesitaba respuestas, pero, sobre todo, necesitaba asegurarse de que Alberto no la estaba manipulando. Lo primero que debía hacer era averiguar si lo que él decía sobre su madre era verdad, si realmente había intentado contactarlo antes de su muerte. Se puso de pie con decisión y sacó su teléfono. Había una persona a la que podía acudir. Marcó el número y esperó, sintiendo los latidos de su corazón en cada segundo que pasaba. Lucía. ¡Qué sorpresa!, dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Hola, Sor Rosa», respondió con una voz que trataba de sonar firme, aunque por dentro sentía que se estaba derrumbando. «Necesito preguntarle algo sobre mi madre». Hubo un silencio breve antes de que la monja respondiera. «Tu madre, hija, han pasado muchos años. Lo sé, pero es importante. ¿Podría verme?» Sor Rosa no dudó mucho antes de asentir. «Por supuesto, ven mañana temprano». Lucía colgó y guardó el teléfono en su bolsillo. Sabía que si alguien podía darle información sobre su madre, era la monja que había trabajado en el orfanato donde creció. Respiró hondo y comenzó a caminar de regreso a su departamento. Sus pies estaban cansados, su cuerpo entero dolía, pero su mente no dejaba de trabajar. Esa noche, apenas pudo dormir. Se pasó horas dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Alberto, intentando encontrar una fisura en su historia, alguna señal de que esto no era real, pero no la encontró. A la mañana siguiente, se levantó temprano y se dirigió al orfanato. Aquel lugar estaba en las afueras de la ciudad, en una zona tranquila donde los niños corrían por los pasillos y jugaban en el patio, ajenos a los problemas del mundo exterior. Lucía cruzó las puertas con un nudo en el estómago. Hacía años que no volvía. Sor Rosa la recibió con una sonrisa cálida y la guió a su pequeña oficina. «Es bueno verte, Lucía. Gracias por verme, madre». La monja se sentó frente a ella y la observó con paciencia. «Dime, ¿qué quieres saber?» Lucía respiró hondo antes de responder. «¿Mi madre intentó buscarme antes de morir?» El rostro de Sor Rosa cambió sutilmente.
Sus ojos se nublaron con algo que Lucía no supo identificar de inmediato. ¿Quién te dijo eso? Lucía sintió que su pecho se oprimía. La reacción de la monja le decía que la respuesta era sí. No importa quién. Solo quiero saber si es verdad. Sor Rosa suspiró y se inclinó ligeramente hacia ella. Sí, hija. Tu madre intentó encontrarte. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Cómo? Vino aquí. 2 veces. Lucía sintió que su garganta se secaba. ¿Cuándo? La última vez. Fue unos días antes de su muerte. El estómago de Lucía se revolvió. ¿Por qué nunca me lo dijo? Sor Rosa bajó la mirada. No queríamos confundirte. Eras solo una niña. Y cuando ella falleció, pensamos que era mejor no hablar de eso. Lucía sintió rabia ardiendo en su interior. Toda su vida le habían ocultado la verdad. ¿Qué quería? La monja suspiró. Decía que alguien la había engañado, que la habían separado de alguien a quien amaba y que quería recuperar a su hija. Lucía apretó los puños. Todo lo que Alberto decía era cierto. Sintió una punzada en el pecho. ¿Mencionó a alguien en particular? Sor Rosa negó con la cabeza. No, pero parecía asustada, como si temiera que alguien la estuviera vigilando. Lucía tragó saliva con dificultad. ¿Quién había estado vigilando a su madre? La monja le tomó la mano con suavidad. Hija, ¿qué está pasando? Lucía cerró los ojos un instante. Estoy tratando de descubrir la verdad. Sor Rosa le dedicó una mirada comprensiva. A veces la verdad puede ser un peso muy grande. Lucía se puso de pie, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Gracias por decirme esto. Cuídate, Lucía. Cuando salió del orfanato, su respiración era agitada. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Ahora lo sabía con certeza. Su madre no la había dejado. Su madre había tratado de volver, y alguien se había asegurado de que no lo lograra. No iba a detenerse hasta descubrir quién. No importaba lo que tuviera que enfrentar. No importaba el peligro. Lucía caminó con pasos rápidos por las calles de la ciudad, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón latiéndole con fuerza. Lo que había descubierto en el orfanato aún pesaba sobre sus hombros como una losa imposible de mover. Su madre había intentado encontrarla. Su madre había buscado respuestas. Y de alguna forma, su muerte ocurrió justo cuando estaba a punto de revelarle la verdad. No podía ignorarlo. No podía seguir pretendiendo que nada de esto la afectaba. Había pasado toda su vida pensando que no tenía a nadie, pero la verdad era que le habían arrebatado a su familia. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Alberto. No sabía qué iba a decirle, pero necesitaba enfrentarlo. El tono sonó solo 2 veces antes de que él contestara. Lucía. No hubo titubeo en su voz. Era como si estuviera esperando su llamada. Quiero hablar contigo. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve antes de que él respondiera. Dime dónde estás. Avenida Principal, cerca del Parque Central. Voy para allá. Lucía guardó el teléfono y cruzó los brazos, tratando de calmarse. Sentía que su corazón latía con más fuerza de lo normal. No estaba segura si era por la rabia, por la incertidumbre, o por el simple hecho de que ahora no había marcha atrás. 10 minutos después, un auto negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó y Alberto la miró desde el asiento del conductor. «Sube». Lucía dudó por un instante. Nunca había estado con él fuera del restaurante. Entrar en ese auto era cruzar un límite que hasta ahora había intentado evitar, pero finalmente abrió la puerta y se sentó a su lado. El auto avanzó lentamente por las calles iluminadas de la ciudad. «¿Qué pasó?», preguntó Alberto sin apartar la vista del camino. Lucía sintió que su garganta se cerraba por un instante, pero logró responder. «Fui al orfanato». Alberto la miró de reojo antes de volver a concentrarse en la carretera. «¿Y qué descubriste?». Lucía tragó saliva. «Sor Rosa me dijo que mi madre intentó buscarme 2 veces. La última fue pocos días antes de su muerte». El rostro de Alberto no mostró ninguna sorpresa, pero sus manos se aferraron con más fuerza al volante. «Entonces es verdad». Lucía sintió una punzada de furia. «Lo sabías». Lo sospechaba. Lucía apretó los dientes. «¿Quién lo hizo?». Alberto exhaló lentamente. «Eso es lo que quiero averiguar». Lucía sintió que la rabia hervía dentro de ella. «No pienso quedarme sentada esperando respuestas». «No espero que lo hagas». Alberto giró el auto y lo estacionó frente a un edificio alto y elegante. Lucía frunció el ceño. «¿Dónde estamos?». «En mi casa».
Lucía sintió que su estómago se encogía. Nunca había imaginado entrar en el mundo de Alberto Mendoza. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque tengo algo que quiero mostrarte. Lucía lo miró con desconfianza, pero asintió. Subieron en el ascensor privado hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Lucía quedó impresionada. El penthouse era elegante, sofisticado, pero increíblemente frío. No había fotos familiares, ni recuerdos personales, solo un lugar diseñado para alguien que nunca permitía que nadie se acercara demasiado. Alberto la condujo hasta su estudio. Sobre la mesa había una carpeta con documentos. Estos son registros de lo que he estado investigando. Lucía tomó la carpeta y comenzó a leer. Había nombres, fechas, transacciones. Sus ojos se detuvieron en un nombre: Fernando Mendoza. Lucía frunció el ceño. ¿Tu hermano? Alberto asintió con una expresión sombría. Todo apunta a que él estaba involucrado en la desaparición de tu madre. Lucía sintió que la sangre le hervía. ¿Dónde está ahora? En la casa familiar. Lucía apretó los puños. Quiero hablar con él. Alberto negó con la cabeza. No es tan sencillo. ¿Por qué? Si realmente está involucrado, no nos dirá nada fácilmente. Lucía sintió que su respiración se aceleraba. Entonces encontraremos otra manera. Alberto la miró con detenimiento. No quiero que te expongas. Lucía soltó una risa seca. ¿Me estás diciendo que me aleje? Alberto suspiró. No, te estoy diciendo que debemos ser inteligentes. Lucía cruzó los brazos. ¿Y qué sugieres? Alberto tomó un respiro profundo. Voy a enfrentarme a mi hermano. Lucía negó con la cabeza. Voy contigo. No. Lucía lo miró con desafío. No puedes detenerme. Alberto la observó en silencio por un momento. No, pero puedo protegerte. Lucía sintió algo extraño en su pecho. Era la primera vez que alguien decía que la protegería, pero no podía dejarse llevar por eso. No confiaba en él todavía. Aún así, asintió. ¿Cuándo iremos? Alberto se apoyó en el escritorio. Mañana. Lucía sintió un escalofrío. Entonces mañana sabremos la verdad. Alberto la miró con seriedad. Sí. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. No había vuelta atrás. Al día siguiente, enfrentarían a Fernando Mendoza, y con él, a todos los secretos que aún permanecían ocultos. El día amaneció gris, con nubes pesadas cubriendo el cielo, como si la propia ciudad anticipara lo que estaba por suceder. Lucía se despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación, que la hacía sentir que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. No había dormido bien. ¿Cómo podría? Sabía que lo que estaba por hacer no tenía marcha atrás. No era solo una conversación con un hombre cualquiera. Era un enfrentamiento con la persona que posiblemente tenía las respuestas a la verdad que le habían ocultado durante toda su vida. Fernando Mendoza. El nombre le revolvía el estómago. Sabía poco sobre él, pero lo suficiente para entender que era un hombre poderoso, acostumbrado a moverse en las sombras y a salir impune de cualquier situación. Si de verdad había estado involucrado en la desaparición de su madre, en su muerte, entonces no sería fácil hacer que hablara. Lucía se vistió con ropa sencilla, pero cómoda. No quería dar la impresión de debilidad, pero tampoco pretendía ir con una imagen calculada. Mirándose en el espejo, notó la tensión en sus propios rasgos. Sus ojos oscuros reflejaban la tormenta que se acumulaba dentro de ella. Cuando llegó al punto de encuentro con Alberto, él ya la estaba esperando. Estaba apoyado contra su auto negro, con un cigarro entre los dedos y la mirada perdida en la distancia. No sabía que fumabas, comentó Lucía, cruzándose de brazos. Alberto apagó el cigarro en el suelo y la miró con seriedad. No lo hago, solo cuando estoy a punto de hacer algo que podría cambiarlo todo. Lucía sintió un escalofrío en la espalda. Entonces estamos en la misma situación. Alberto asintió y abrió la puerta del auto para que subiera. El trayecto hasta la casa de los Mendoza fue silencioso, con una tensión densa llenando el espacio. La mansión era imponente, rodeada de altos muros de piedra y con una reja de hierro que daba la sensación de que lo que había dentro estaba diseñado para mantener alejados a los intrusos. Cuando entraron, fueron recibidos por un mayordomo que no mostró ninguna expresión de sorpresa. Era evidente que esperaban a Alberto. El señor Mendoza los está esperando en el despacho. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. No era una visita improvisada. Fernando sabía que estaban allí, y eso solo lo hacía más peligroso.
Subieron por un pasillo alfombrado hasta una gran puerta de madera tallada. Alberto ni siquiera tocó. Simplemente la abrió y entró, dejando a Lucía apenas un paso detrás. El despacho era amplio y elegante, con paredes cubiertas de estanterías repletas de libros antiguos, detrás de un enorme escritorio de caoba. Un hombre de unos 50 años levantó la vista, Fernando Mendoza. Su expresión era calculadora, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hermano», dijo con tono pausado, apoyándose en el respaldo de su silla. «No esperaba verte tan temprano». Alberto cerró la puerta detrás de ellos y caminó con paso firme hasta quedar frente al escritorio. «Tienes muchas cosas que explicar, Fernando». Soltó una leve carcajada, pero su mirada se clavó en Lucía con curiosidad. «Ah, y veo que trajiste compañía». Lucía sintió un escalofrío. No le gustaba la forma en que la observaba, como si la estuviera analizando. «Ella no es compañía», dijo Alberto con frialdad. «Es la hija de Marina Suárez». Por un instante, algo se quebró en la expresión de Fernando. Fue apenas un segundo, pero Lucía lo notó, lo tomó por sorpresa. Fernando parpadeó y luego sonrió con falsedad. «¿Así que eso es lo que te trae aquí? Viejos fantasmas». Alberto dio un paso adelante, apoyando ambas manos en el escritorio. «No son fantasmas, es la verdad». Fernando suspiró con fingida paciencia. «Siempre tan dramático, hermano. No entiendo de qué me estás acusando». Lucía no pudo contenerse más. «De haber destruido la vida de mi madre». Fernando giró su mirada hacia ella, como si apenas en ese momento le diera importancia a su presencia. «Ah, así que tienes la boca igual de afilada que tu madre». Lucía sintió que el enojo la quemaba por dentro. «¿La conociste?» Fernando sonrió con diversión. «Por supuesto. Sabía exactamente quién era». Lucía sintió que la rabia se le subía a la cabeza. «¿Entonces sabes lo que le hicieron?» Fernando la observó con detenimiento antes de responder con calma. «Sé que desapareció». Alberto golpeó el escritorio con el puño, haciendo que los objetos sobre él se sacudieran. «Deja de jugar, Fernando. Marina intentó buscarme antes de morir. ¿Qué hiciste?» Fernando mantuvo su expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban algo oscuro. «Nada». Lucía apretó los dientes. «Mientes». Fernando la miró con una sonrisa sarcástica. «¿Y qué piensas hacer al respecto?» Alberto se inclinó aún más sobre el escritorio. «No nos iremos de aquí sin respuestas». Fernando se quedó en silencio por un momento y luego soltó una risa baja. «La verdad es una carga difícil de llevar. Alberto, ¿estás seguro de que quieres cargar con ella?» Lucía sintió un escalofrío. Había algo en su tono que la hizo dudar. Fernando los miró a ambos con una sonrisa maliciosa. ¿De verdad creen que mi madre fue la única que quiso separarlos? El silencio que siguió fue aterrador. Lucía sintió que el aire se volvía denso. Imposible de respirar. Fernando se levantó lentamente de su silla y caminó alrededor del escritorio hasta quedar a su lado. «Hay cosas que no entienden, cosas que no van a gustarles». Alberto lo fulminó con la mirada. «Dilo». Fernando sonrió. «Marina no se fue porque la obligamos. Se fue porque no tenía otra opción». Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?» Fernando bajó la voz. «Significa que alguien más la traicionó». El corazón de Lucía se detuvo. «¿Quién?» Fernando la miró con intensidad. «Alguien que amaba más que a nada». El cuerpo de Lucía se quedó inmóvil. «No». Fernando inclinó la cabeza. «Tu madre no huyó sola. Alguien la ayudó. Y esa persona la condenó». Lucía sintió que el mundo se rompía en pedazos. No estaba lista para la verdad. Pero ahora, ya no había forma de escapar de ella. El silencio en la habitación era insoportable. Lucía sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable, como si las paredes del despacho de Fernando Mendoza se cerraran sobre ella. Las palabras que él acababa de pronunciar se repetían en su cabeza una y otra vez, golpeándola como una tormenta incontrolable. «Tu madre no huyó sola, alguien la ayudó, y esa persona la condenó». Lucía tragó saliva, sintiendo que su cuerpo entero se tensaba. Si lo que Fernando decía era cierto, entonces su madre no solo había sido víctima de la familia Mendoza, había habido otra persona, alguien que había estado a su lado, alguien en quien confiaba, y que de alguna manera la traicionó. «Estás mintiendo», espetó, tratando de mantener su voz firme, aunque sentía cómo su interior se desmoronaba.
Fernando la miró con esa sonrisa ladina que la hacía querer gritar. «No tengo razones para hacerlo», respondió con tranquilidad. «Ustedes vinieron a buscar la verdad, ¿no? Pues aquí la tienen». Alberto apretó los puños, su paciencia al límite. «¿Quién fue?». Fernando alzó una ceja, disfrutando de la tensión en el ambiente. Le gustaba jugar con ellos, medir sus reacciones, alimentar la incertidumbre. «Dímelo tú, hermano. ¿Quién crees que tenía acceso a todo lo que sucedía en nuestra familia, pero nunca dijo una palabra?» Alberto frunció el ceño. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Fernando se acercó lentamente a Lucía y le sostuvo la mirada. «¿Quieres saber quién condenó a tu madre?». Lucía sintió que su corazón martilleaba dentro de su pecho. «Dilo». Fernando hizo una pausa dramática antes de soltarlo con la frialdad de un cuchillo clavándose en la piel. «Tu abuela...». Lucía sintió un vértigo repentino. El suelo bajo sus pies dejó de sentirse estable. «No», Fernando asintió, complacido por su reacción. «Oh, sí. La misma mujer que debió protegerla fue quien la vendió». Lucía sintió un escalofrío subir por su espalda. No podía ser cierto. «Estás mintiendo». Fernando soltó una carcajada baja. «¿Para qué mentiría sobre algo así?». Lucía negó con la cabeza, negándose a aceptar lo que acababa de escuchar. Era imposible. «Mi madre no tenía familia». Fernando la miró con burla. «Eso es lo que te hicieron creer». Lucía sintió que el aire le faltaba. Había pasado toda su vida pensando que su madre estaba sola, que no tenía a nadie más que a ella. «Estás diciendo», susurró con la garganta cerrada, «que mi madre tenía una madre y que fue ella quien la entregó». Fernando asintió con lentitud. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». Lucía sintió que su cuerpo entero temblaba. Era demasiado Alberto, que hasta ahora había contenido su furia. Dio un paso adelante y golpeó la mesa con fuerza. «Deja de jugar con nosotros, Fernando». «Fernando», suspiró y se cruzó de brazos. «No estoy jugando. ¿Quieres saber la verdad?». «Muy bien». Lucía sintió que su respiración era irregular. Fernando se inclinó sobre el escritorio y habló con voz baja y pausada. «Tu madre se enamoró de un hombre que no debía, un hombre que venía de una familia que jamás la aceptaría. Nuestra familia». Alberto cerró los ojos por un momento, como si escuchar esas palabras le doliera más de lo que quería admitir. Fernando continuó. «Cuando quedó embarazada, su madre, su propia madre, en lugar de apoyarla, la vendió a nuestra familia para que desapareciera». Lucía sintió que el estómago se le revolvía. «¿La vendió?». Fernando asintió. «Le pagaron para que se fuera, para que te dejara atrás». Lucía sintió que las lágrimas querían escapar de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía ser cierto. No tiene sentido. Fernando la miró con frialdad. «Claro que lo tiene. Tu madre nunca te dejó porque quiso. La obligaron. Y cuando intentó volver...». Lucía sintió que el silencio hablaba por sí solo. «La mataron». Fernando no respondió, pero la respuesta estaba en su mirada. Alberto se acercó a Lucía y le puso una mano en el hombro. «Lucía...». Pero ella no lo escuchaba. Su mente estaba en otro lugar. Las imágenes de su infancia pasaron frente a sus ojos. Los años en el orfanato, las veces que preguntó por su madre, y siempre recibió respuestas vagas. Siempre le habían dicho que su madre estaba sola, pero nunca le dijeron que había sido traicionada por su propia familia. Lucía sintió una mezcla de rabia y dolor. «¿Dónde está ella?». Fernando frunció el ceño. «¿Quién?». Lucía lo fulminó con la mirada. «Mi abuela». Fernando sonrió de lado. «Eso tendrás que averiguarlo por tu cuenta». Lucía sintió que la furia le nublaba la vista. No iba a dejarlo así. Se giró hacia Alberto con los ojos llenos de determinación. «La voy a encontrar». Alberto asintió. «Y yo te ayudaré». Fernando los miró con diversión. «Buena suerte. No será tan fácil como creen». Lucía no le respondió. Ya no importaban las advertencias. Si había alguien que sabía la verdad sobre su madre, entonces no iba a detenerse hasta encontrarla. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que la verdad saliera a la luz, sin importar el precio. El viento nocturno golpeaba el parabrisas del auto, mientras Alberto conducía por la carretera desierta. Lucía iba en el asiento del copiloto, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, repasando una y otra vez la dirección que habían encontrado. Cada kilómetro que avanzaban la acercaba más a la verdad, pero también la llenaba de un miedo que no sabía cómo manejar.
La dirección apuntaba a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, un lugar apartado que apenas figuraba en los mapas digitales. Si Eugenia Suárez realmente estaba allí, significaba que alguien la había escondido a propósito. Lucía apretó el teléfono entre sus manos. No estaba segura de qué sentir. Durante años había deseado saber más sobre su madre, pero nunca imaginó que la verdad sería así de dolorosa. Saber que su madre había sido traicionada por su propia familia la hacía sentir rabia, impotencia, pero, más que nada, le dolía darse cuenta de que alguien pudo haber detenido todo esto antes de que su madre muriera. «No has dicho nada en los últimos 20 minutos», comentó Alberto sin apartar la vista del camino. Lucía exhaló despacio. «¿Qué quieres que diga? Que me digas qué estás pensando». Lucía apretó los labios antes de responder. «Estoy pensando en qué haré cuando la vea». Alberto asintió lentamente. Eugenia Suárez puede ser la pieza clave en todo esto, pero también puede ser alguien que prefiera seguir guardando silencio. Lucía sintió una punzada en el pecho. «No me importa. No voy a permitir que siga escondiéndose». Alberto la miró de reojo y sonrió con ironía. «¿Tienes la misma determinación que tu madre?» Lucía sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien le decía eso. Desvió la mirada hacia la ventana y observó el paisaje oscuro que pasaba rápidamente. El pasado la estaba alcanzando, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Tras varias horas de viaje, el auto se detuvo en una carretera de tierra que llevaba a una pequeña casa a las afueras del pueblo. Era una vivienda modesta, rodeada por un jardín descuidado y árboles altos que la cubrían en sombras. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. «¿Estás lista?», preguntó Alberto con voz firme. Lucía tragó saliva y asintió. Salieron del auto y caminaron hasta la puerta de la casa. Lucía sintió que su respiración era irregular mientras levantaba la mano y llamaba con los nudillos. El sonido resonó en la oscuridad. Hubo un silencio prolongado antes de que se escucharan pasos en el interior. Lucía contuvo el aliento. La puerta se abrió lentamente y una mujer apareció en el umbral. Era mayor, con el cabello gris y el rostro marcado por los años. Sus ojos, oscuros y afilados, recorrieron a Lucía de pies a cabeza con cautela. «¿Quién eres?», preguntó con voz rasposa. Lucía sintió un nudo en la garganta. La reconoció de inmediato. Los mismos ojos de su madre. «Soy Lucía», dijo con un hilo de voz. «La hija de Marina Suárez». La reacción de la mujer fue inmediata. Su rostro perdió color y sus manos temblaron ligeramente. «No, no puede ser». Lucía dio un paso adelante. «Sí, puede, y vengo por respuestas». Eugenia dio un paso atrás, como si quisiera cerrar la puerta, pero Lucía la detuvo. «No voy a dejar que huyas de esto». La mujer la miró con desesperación. «No deberías estar aquí, Alberto», que había permanecido en silencio. Intervino con voz calmada pero firme. «Tú sabes lo que le pasó a Marina, y vas a decirnos la verdad». Eugenia miró a su alrededor, nerviosa. «No puedo». Lucía sintió una rabia ardiendo en su interior. «Claro que puedes. Me debes la verdad». Los ojos de la anciana brillaron con algo que Lucía no supo identificar. ¿Era culpa? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Finalmente, después de un largo silencio, Eugenia suspiró y abrió la puerta por completo. «Entren». Lucía sintió que sus piernas temblaban mientras cruzaba el umbral. El interior de la casa era pequeño, con muebles viejos y poca iluminación. Era el hogar de alguien que llevaba demasiado tiempo escondiéndose. Eugenia los guió hasta una sala de estar con un par de sillones desgastados. Se sentó con lentitud y apoyó las manos sobre sus rodillas. «Nunca pensé que este día llegaría», susurró. Lucía se sentó frente a ella y la miró con intensidad. «Cuéntamelo todo, Eugenia». Inhaló hondo antes de empezar. «Tu madre nunca debió enamorarse de un Mendonça». Lucía sintió un escalofrío. Había escuchado esas palabras antes, cuando se enteró de que estaba embarazada. Supe que estaba en peligro, pero no podía hacer nada. No tenía dinero, no tenía poder. Y entonces, los Mendonça se acercaron a mí. Alberto se inclinó ligeramente. «¿Te pagaron?». Eugenia bajó la cabeza. «Sí, me ofrecieron una cantidad que en ese momento pensé que era la única solución. Me dijeron que si aceptaba, Marina estaría a salvo, que la enviarían lejos para protegerla». Lucía sintió náuseas. «¿Y les creíste?». La anciana la miró con dolor. Era una madre desesperada.
No tenía otra opción. Lucía se puso de pie de golpe. Sí la tenías. Podrías haber luchado por ella. Eugenia dejó escapar un sollozo ahogado. No lo entiendes, niña. No sabes de lo que son capaces. Lucía sintió que sus manos temblaban. Dijiste que la mandarían lejos para protegerla, pero no fue así. Eugenia negó con la cabeza. No, lo que hicieron fue desaparecerla. Lucía sintió que su visión se nublaba. Entonces, fuiste cómplice. Eugenia sollozó. Nunca quise que terminara así. Lucía la miró con furia. Pero así terminó. Mi madre murió. La anciana la miró con lágrimas en los ojos. Lo sé, y he vivido con esa culpa cada día de mi vida. Lucía sintió que el aire se volvía pesado. Toda su vida, su madre había sido traicionada. Por los Mendoza, por su propia madre. Pero ahora, Lucía tenía algo que su madre nunca tuvo, la verdad. Y no iba a detenerse hasta que todos los responsables pagaran. Lucía sentía su cuerpo temblar. No sabía si era por el frío de la noche o por la rabia que hervía en su interior, amenazando con consumirla por completo. Había imaginado muchas veces cómo sería encontrar a la persona que había condenado a su madre, pero nunca pensó que sería de esta forma. No pensó que sería una anciana temblorosa, con los ojos llenos de culpa y un rostro envejecido por el arrepentimiento. Eugenia Suárez, su abuela, la mujer que debió haber protegido a su hija y a ella misma. Había sido la pieza clave en la desaparición de Marina, y ahora, después de tantos años, la tenía frente a ella, con las manos temblorosas y los ojos nublados por el peso de sus pecados. Lucía sintió su respiración irregular mientras trataba de encontrar las palabras correctas, pero nada parecía suficiente para expresar la furia, la tristeza y el asco que sentía en ese momento. «Déjame entenderlo bien», dijo con la voz entrecortada, intentando controlar el temblor en sus manos. «¿Los Mendoza te pagaron para que alejaras a mi madre?» Eugenia bajó la cabeza y asintió, como si siquiera mirarla fuera demasiado para ella. «Sí», Lucía sintió una punzada en el pecho. Era una respuesta simple, pero cargada de un peso insoportable. «¿Cuánto valía su vida para ti?», soltó con un tono afilado como una daga. Eugenia levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «No lo entiendes, niña. No era tan fácil». Lucía soltó una risa seca. «Era exactamente así de fácil. Elegiste el dinero, elegiste el miedo, y por eso mi madre murió». Eugenia comenzó a llorar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. «Yo solo quería protegerla». Lucía sintió una furia ardiente recorrerle el cuerpo. «¿Protegerla?», repitió con incredulidad. «No tienes idea de lo que esa palabra significa. Si de verdad hubieras querido protegerla, habrías luchado por ella». Eugenia sollozó, pero no intentó defenderse. Alberto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente intervino con voz fría y calculadora. «Quiero que nos digas todo. No hay más tiempo para mentiras». Eugenia sollozó y se cubrió el rostro con las manos. Lucía sintió que una parte de ella quería marcharse. Quería dejar a esa mujer con su culpa y su remordimiento, pero no podía. Necesitaba saber todo. No podía detenerse ahora. Eugenia respiró hondo y con la voz temblorosa comenzó a hablar. «Marina era mi única hija. La tuve muy joven, cuando aún no entendía nada del mundo. La crié sola, sin la ayuda de nadie, y cuando creció, cometió el mismo error que yo. Se enamoró de un hombre que no debía». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma historia que había escuchado una y otra vez. Cuando me dijo que estaba embarazada, supe que todo se iba a complicar. La familia de ese hombre jamás la aceptaría, pero ella era testaruda. Quería luchar. Quería creer que su amor era suficiente. Eugenia hizo una pausa y apretó las manos sobre su regazo. Entonces ellos vinieron a mí, los Mendoza. Me dijeron que si Marina seguía con esa idea absurda de estar con Alberto, la destruirían, que si no desaparecía, la vida de ambos correría peligro. Lucía sintió que su estómago se retorcía. «Así que aceptaste». Eugenia negó con la cabeza, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «No de inmediato. Me negué al principio, pero entonces amenazaron con hacerle daño. Dijeron que si no aceptaba el dinero, la encontrarían de todas formas y se encargarían de que nunca pudiera estar con su hijo». Lucía sintió que su cuerpo entero se tensaba. «¿Y creíste en ellos?».
Eugenia la miró con desesperación. No me dieron otra opción. Lucía sintió que la rabia le quemaba la piel. Siempre hay una opción, pero elegiste el camino fácil. Elegiste traicionarla. Eugenia dejó escapar un sollozo. Sí, el silencio que siguió fue sofocante. Lucía sintió que su respiración era cada vez más irregular. Su propia sangre la había condenado, y cuando mi madre intentó regresar, susurró con voz temblorosa. ¿Qué hiciste? Eugenia bajó la cabeza. No pude hacer nada. Ella ya sabía la verdad. Iba a volver por ti. Pero... Lucía sintió que su garganta se cerraba. Pero la mataron. Eugenia no respondió. Solo asintió, con la cara cubierta de lágrimas. Lucía sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Eres una cobarde. Eugenia lloró con más fuerza. Lo sé. Lucía sintió que la rabia la consumía. No mereces mi perdón. Eugenia dejó escapar un sollozo ahogado. Lucía no soportó más estar ahí. Se levantó de golpe y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No había nada más que decir. Alberto la siguió en silencio. Cuando salieron de la casa, el aire frío de la noche la golpeó en el rostro. Era como si pudiera respirar de nuevo. Se apoyó contra el auto, con la respiración agitada. Su madre había sido traicionada por todos. Su familia, los Mendoza, todos la habían condenado. Alberto se acercó lentamente y la miró con seriedad. ¿Qué vas a hacer? Lucía levantó la cabeza, con los ojos oscuros llenos de determinación. Voy a hacer que los Mendoza paguen. Alberto asintió lentamente. Sabes que eso no será fácil. Lucía soltó una risa amarga. Nada en mi vida ha sido fácil. Alberto sonrió con frialdad. ¿Por dónde quieres empezar? Lucía respiró hondo y lo miró con firmeza. Por Fernando. Alberto asintió. Entonces vamos a destruirlo. Subieron al auto y se alejaron de la casa. Lucía sabía que su batalla apenas estaba comenzando, pero por primera vez en su vida sabía exactamente hacia dónde iba.